poner ok, ya puse grabar y ahora voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver el PowerPoint. ¿Ven ya el PowerPoint? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces, pues este es lo que vimos la vez pasada, un poquito sobre lo que es la composición del agua de mar, cómo se divide en aniones y cationes, cuáles son los elementos más abundantes. Y de aquí lo que había que resaltar es que en la composición del agua de mar hay calcio y magnesio, ¿no? Tenemos aquí calcio y magnesio de origen marino, pero también hay calcio y magnesio de origen terrestre, que cuando está mezclado en el agua dulce, pues es lo que se conoce como agua dura. Entonces, tenemos, digamos, dos fuentes de agua dura, una del agua dulce, que es de origen terrígeno, y del origen marino, ¿no? Agua de mar, pues que es de origen marino, ¿no? Entonces, si ustedes combinan agua salobre, que es la mezcla de agua dulce y agua salada, y ambos tienen concentraciones de magnesio y calcio importantes, pues la dureza de eso va a ser muy alta, ¿no? Bueno, hay gases, hay nutrientes y hay elementos traza. Entonces, aquí lo, lo que uno busca que se les quede grabado es que el agua de mar no es nada más agua con sal, ¿no? En realidad tiene varias sales, tiene nutrientes y tiene elementos traza y tiene compuestos orgánicos. Entonces, pues el agua de mar es una mezcla de cosas, ¿no? No es nada más agua con sal. Y bueno, habíamos visto algo de la dureza del agua, el origen, y una medida indirecta, pues es a través de los sólidos o tales disueltos, que es la suma de sales inorgánicas con materiales disueltos, ¿no? No es posible definir cuál de los dos es más importante, y dentro de de las sales, pues tampoco podemos decir cuáles son los aniones y cuáles son los cationes, pero si se encuentra concentraciones de sólidos totales disueltos altas, pues puede ser sospecha, ¿no? De que por ahí hay sales inorgánicas, y eso a su vez pues puede estar relacionado con sal o con el agua dura, ¿no? Entonces es una medida indirecta, nada más. Vimos también algunos de los impactos o de las consecuencias del agua, bueno, el agua dura, y también de la intrusión, ¿no? Y vimos sobre todo, pues, qué es lo que pasa en las boncatomas, ¿no? Donde se toma el agua para procesos industriales, y pues cómo podría afectar algunos procesos eh, eh, industriales si el agua ah, no está bien desmineralizada, o si el agua va dura. Entonces pues se podrían formar incrustaciones en las tuberías que transporten del agua, y eso es a mediano y largo plazo, pues es un problema, ¿no? Digamos que se empiezan a picar por corrosión, se hacen hoyitos y empiezan fugas, ¿no? Entonces vimos algunos aspectos de eso de manera muy general. Y luego, bueno, hablamos un poquito sobre qué es sobre el origen del agua marina, ¿no? En la frontera entre la costa y el océano, y cómo esa agua de mar pues, penetra en el agua del río, en la parte por el fondo y en la parte
superior fluye el agua, fluye el agua dulce, y la zona de transición, digamos, a media profundidad, pues está la mezcla, ¿no? Y bueno, vimos que hay varios tipos de estuarios. En el Pánuco, pues es un estuario de cuña salina. Vimos los perfiles típicos que se presentan de temperatura y salinidad y densidad. Es decir, si por ejemplo con el CTD nosotros en el río empezamos a bajarlo, y conforme se va bajando se va tomando medidas de la temperatura a diferentes profundidades y graficamos ese perfil, pues obtenemos este tipo de figura, ¿no? Que es una zona donde la temperatura es más o menos constante, otra zona donde la temperatura varía o disminuye muy rápidamente con la profundidad, y una zona donde ya disminuye muy poco con la profundidad. Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, aquí en salinidad, que es un poquito más, puede ser más complejo, pues en el caso del Pánuco, vamos a tener dos capas muy cerca de la superficie, vamos a tener valores de salinidad cercanos al agua dulce, y, o sea, cercanos, digamos, a cero, y en el fondo vamos a tener valores de salinidad típicos del mar. Entonces, lo que decimos es que el agua dulce entra al río por el fondo, y el agua salada entra al río por el fondo, y el agua dulce pues sale al mar por la superficie, ¿no? Y en medio, pues es la zona de transición donde está el agua más salobre. Entonces, como tenemos agua dulce, digamos, entre comillas, arriba, agua salada en el fondo, separados por una zona, pues decimos que tenemos tres capas. Tenemos una capa de agua dulce, entre comillas, una capa de agua salada, y en medio, pues el agua salobre, ¿no? Entonces, si hubiera intrusión salina, pues esperaríamos obtener un perfil de salinidad que no fuera constante en la profundidad. Y este es un ejemplo de un perfil de salinidad medido en el Pánuco. Y fíjense cómo cerca de la superficie tenemos valores de salinidad del orden de unos 5 kilogramos, 5 gramos sobre kilogramo, que son valores, es agua salobre, ¿no? Pero son valores cercanos al agua dulce. En el agua dulce, pues si fuera completamente dulce sería cero. Y en el fondo, en profundidades de digamos, entre 5 y 10 metros, pues tenemos valores de salinidad un poquito mayores de 35, que aquí es donde estaría el agua salada. Entonces tenemos agua salada, tenemos arriba agua salude, habrá agua dulce, entre comillas, y en medio pues tenemos la zona de transición, ¿no? Que en este caso pues es la aloclina. Es la zona donde la salinidad aumenta rápidamente con la profundidad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Todo bien. Ok. Bueno, entonces, ahora sí entramos un poquito a tema nuevo. ¿Cómo se mide la salinidad? Bueno, el hecho de que se pueda medir la salinidad es porque hay iones en el agua, ¿no? El agua por sí es muy mal conductor de electricidad, pero si en el agua hay iones, pues esos iones permiten que se pueda transportar una corriente eléctrica. Y lo que pues sí, se ha, digamos, aprendido es que la conductividad eléctrica es proporcional a la salinidad. Entonces, cuando vamos con un aparato, ya sea al mar o a un estuario, no medimos directamente la salinidad, medimos la conductividad. Y a través de la conductividad y la temperatura y una serie de algoritmos ya establecidos, pues eh, esto es un algoritmo, ¿no? Que computacionalmente ya está hecho, un programa de cómputo,
pues a partir de la conductividad y la temperatura, pues obtenemos el valor de la salinidad, ¿no? Pero no nada más es la temperatura, sino también es la presión. Cuando estamos muy cerca de la superficie, por ejemplo, profundidades de 10 metros, pues el efecto de la presión en la salinidad no es muy importante, pero si estuviéramos a 1 kilómetro de profundidad y queremos medir la salinidad, pues ahí la presión sí influye en la temperatura y en la conductividad. Entonces, para efectos prácticos, pues lo que hacemos es utilizar un aparato que se conoce como CTD, que lo que hace es medir la conductividad, la temperatura y la presión, y con esos datos, ya sea muchas veces ya estos equipos vienen con software que les da directamente lo que se llama la salinidad práctica, y, y no hay que hacer nada, ¿no? En otros casos sí hay que hacer un programita para a partir de la conductividad y la temperatura medir y la presión, obtener este valor de la salinidad, ¿no? En nuestro caso, vamos a utilizar un pequeño software que viene con el equipo que ya nos da directamente la salinidad y así nos ahorramos tiempo, ¿no? Hay diferentes formas en que se presenta la salinidad, ¿no? Porque las unidades han variado con el tiempo. Entonces, por ejemplo, este es el símbolo de partes por mil. Antes la salinidad se expresaba en partes por mil. Después hubo una convención en donde se definió una escala para medir la salinidad que se le llamó UPS, Unidad Práctica de Salinidad, que es una convención, no es una unidad. Entonces, estrictamente debería ser, por ejemplo, el valor de 35, que es la salinidad promedio en el agua de mar, y sin unidades, pero digamos que ha habido un abuso del lenguaje y la gente le pone 35 UPS y se interpreta UPS como unidades, y es una costumbre que pues tiene muchísimos años y ya casi no se quita, pero estrictamente no es una unidad, es una convención. Y luego las unidades nuevas, pues que ya son más parecidas a lo que debe ser la medición de salinidad, que son gramos sobre kilogramos. Y hay toda una historia, ¿no? De por qué partes por mil y por qué ahora ya se expresan en gramos sobre kilogramos. No lo vamos a ver porque es prácticamente un curso, ¿no? Entonces, antes de 1978 se utilizaban estas unidades de partes por mil. Entre el 78 y el 2010 se utilizó esta parte de la unidad práctica de salinidad, donde 35 partes por mil equivalían a 35 UPS, que les digo, no es unidad, pero así se ha interpretado como si fuera unidades, ¿no? Ahora, en términos modernos ya no se pone UPS, se les llama salinidad práctica. Entonces, del 2010 en adelante, pues digamos que se incorporaron los adelantos en el conocimiento en termodinámico del océano, y entonces se inventó un nuevo término que es la salinidad absoluta. Y esta es la salinidad verdadera ya expresada en gramos sobre kilogramos. Entonces, este protocolo que se utiliza se llama TEOS 10, es de la UNESCO. La UNESCO tiene una comisión que se llama Comisión Oceanográfica Intergubernamental, y ellos incorporaron el estado del arte de la termodinámica en el océano y encontraron pues ya una manera de expresar la salinidad en sus unidades correctas, ¿no? Porque antes se trabajaba con la unidad práctica, que es la convención del 78 al 2010, y claro, el utilizar este valor pues es criticado porque pues realmente estrictamente no estaba midiendo la concentración de sales en 1 kilogramo de agua, ¿no? Entonces hubo que esperar hasta el 2010
a partir de la salinidad práctica, que es lo que generalmente se obtiene cuando se mide, cuando se hacen lances con un CTD, pues ya a partir de ahí se puede obtener la salinidad absoluta, ¿no? Hay otro término que no me voy a meter, que es la temperatura conservativa, pero también es parte del TEOS 10. Entonces, mire, para efectos prácticos con temperatura y conductividad y presión, se obtiene la salinidad práctica. Luego, con la salinidad práctica y la temperatura y la presión, se obtiene la salinidad absoluta. Y luego con la salinidad absoluta, la temperatura y la presión, se obtiene la temperatura conservativa. Me está diciendo que hay que actualizar. Entonces le voy a poner actualizar, que espero que nos dé unos minutos más. Y si se corta, pues me dice, ¿no? O si le sale otra vez el letrero de que ya se va a acabar, me dicen para parar ahí. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí, doctor. Ok, entonces hay dos tipos de aparatos. Uno que se llama sonda y otra que se llama el CTD. La sonda, en particular tenemos esta sonda Hydrolab DS5 que también la vieron en el laboratorio, permite medir más variables que un CTD. En particular, la que nosotros tenemos aquí puede medir profundidad, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, pH y clorofila. Y el proceso que se hace es que la sonda se baja desde la superficie, por ejemplo, aquí está en la superficie, se baja a cierta profundidad y en esa profundidad se registran los valores, ¿no? La sonda, como vimos cuando vinieron aquí, está unida a un cable y este cable a su vez va unido a esta unidad de control, esta cosita azul que se va aquí, y entonces lo que mide la sonda en el agua pasa por el cable y se ve en tiempo real en la unidad de control, que también se le conoce como surveyor. Y aquí es donde se graban los datos. No se ve, pero tiene ahí una serie de botoncitos donde se le dice graba y se guardan en un archivo, ¿no? Entonces uno va midiendo por la columna de agua por pedacitos, ¿no? A diferentes profundidades hasta llegar al fondo. Ahora, tenemos otra sonda que además de estos sensores tiene otros que se le llaman sensores de ion reducido y eso nos permite medir cloruros, nitratos y amonios, nada más que eso es poco más latoso porque estos sensores se tienen que estar comprando lo que le llaman las puntas, ¿no? Entonces, la sonda que no tiene sensores reducidos, nosotros lo utilizamos en el mar y el cable tiene 25 metros. Entonces, podemos medir hasta 25 metros de profundidad. Y la sonda que tiene los sensores de ion reducido, pues solamente lo utilizamos en agua dulce. En parte porque si se pusieran en agua de mar, pues se vuelven locos los sensores, da medidas extrañas y se echan a perder. Y también tenemos la limitación que no podemos medir a profundidades mayores de 15 metros porque es el límite de validez de estos sensores. Sin embargo, pues para la zona lagunar, ¿no? Por ejemplo, el río Tamesí, que puede llegar a profundidades de 7 metros, pues nos alcanza bastante bien, ¿no? Entonces, este es uno de los aparatos, es la sonda. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, ok, Sí, porque doctor. porque luego va a ser que me quede hablando solo porque nos corta. Bueno, entonces, este es un ejemplo, ¿no? En la laguna, este es la sonda con los sensores, sí, con los sensores de ion reducido, ponemos una cadena, pues, para que tratar que se fuera
más en profundidad, ¿no? Y este es un ejemplo de los perfiles. Aquí está medido oxígeno disuelto, nada más que este es con la sonda que no tiene los sensores de ion reducido porque estamos llegando a 25 metros, ¿no? Entonces, como ven, uno pensaría que el oxígeno es constante en toda la profundidad y pues es totalmente erróneo. Fíjense que me está diciendo aquí que nos queda 5 minutos de reunión, entonces voy a dejar de compartir, termino de grabar y y cierro esta liga y les mando otra, ¿sale? Sí, doctor. Entonces paramos aquí, ya espero ya